Esta mañana quiero que me acompañen, queridos hermanos, para estudiar un pasaje de la Escritura y sacar lecciones a nuestra vida. Abren sus Biblias si son tan gentiles. Lo que fue la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 4, el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Nos dice en la Reina Valera del 1960, no es la Biblia que yo tengo en mis manos porque he escogido otra versión, ya que como hijo de pastor, habiendo nacido nací en el hospital, ¿no es cierto? Pero fui formado en la iglesia adventista, mis hermanos lo son, mi hermana se casó con un pastor y yo soy también, así que parece que la única profesión que había en la familia es ser pastor. Por lo tanto, aprendí mucho de la Reina Valera. Y no sé si a ustedes parecido les sucede a mí, que ya hay algunos versículos que los sé de memoria que no sé si le estoy sacando el jugo máximo y por eso escogí otra versión que es la de mi devoción personal. No la voy a leer con ustedes, pero sí de la Reina Valera, que ustedes incluso lo tienen en la pantalla, que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando leí este pasaje me quedé un poquito incómodo, inquieto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, padecen según la voluntad de Dios. Dije, bueno, voy a buscar otras versiones para ver si tal vez Reina Valera, los que hicieron la traducción, lo hicieron fielmente a la intención de las palabras del apóstol Pedro, que lo escribió en otro idioma. La traducción en el lenguaje actual dice de esta forma: por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, en otras palabras, parecido con otras palabras, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. Noten el mismo concepto, así que no fue un error. Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Si comenzáramos a leer desde el versículo 12 de este capítulo, encontraremos que el versículo 19 es la conclusión del pensamiento, donde se nos menciona, el apóstol Pedro nos menciona como iglesia de Dios, que por ser fiel a Dios, por seguir sus caminos, por continuar por la instrucción que Él nos da, en algunas ocasiones pasaremos por dificultades. Muy contrario al pensamiento de algunos otros escritores, especialmente evangélicos de otras denominaciones, que dicen que, bueno, si tú te entregas a Dios, tienes como que un pasaporte de oro que te libra de los dolores de cabeza, que estás sano, que no vas a tener dificultades, que nunca vas a tener problemas financieros, que tu familia va a ser feliz y que tú vas a vivir contento por la eternidad. El apóstol Pedro no nos está diciendo eso. Esta mañana quiero que juntos me acompañen para ver que la Biblia nos dice que algunas ocasiones, en algunas oportunidades, el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, por continuar aplicar en su vida la enseñanza de su palabra, va a pasar por sufrimiento, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entender eso? Quiero que me acompañen en el estudio para entender mejor estas palabras del apóstol Pedro en dos conceptos que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, ver cuáles son las tres fuentes del sufrimiento humano. Y segundo, cómo desarrollar nuestra fe de tal manera que cuando el sufrimiento venga, salgamos airosos,
salgamos con fuerza, no estemos lamentándonos, no estemos sufriendo innecesariamente más allá del sufrimiento porque sintamos que el mundo se nos está viniendo abajo. En primer lugar, ¿cuáles son las 3 clases de sufrimiento que pasa el ser humano? El primer tipo, yo lo llamo el sufrimiento universal. Es el sufrimiento que nos toca a todos. No importa nuestra raza, no importa nuestra fe, no importa dónde estemos ubicados, no importa mi preparación. No hace discriminación. Ejemplo, un huracán. Si un huracán pasa por Brandon y destroza todo, no fue algo hacia mí, sino tan solo algo que sucede porque este mundo deteriorado, deformado, descompuesto por el pecado, causa un montón de revoluciones. Un terremoto, incendios, terrorismo, ejemplos de lo que podríamos pensar que es ese sufrimiento universal. Hablamos, y sí, es cierto que en algunas ocasiones, como ustedes seguramente recordarán, por lo menos este servidor, que quedó solo el templo de la iglesia adventista. Milagros que Dios hace. Sin embargo, yo, tal vez que soy un miembro de la iglesia, activo en la iglesia, comprometido con el Señor, mi casa se desplomó y digo, ¿qué pasó? El sufrimiento universal. A todos nos pasa, nos puede pasar, porque vivimos en este mundo de pecado. El segundo tipo de sufrimiento es el que llamo el sufrimiento de las consecuencias naturales. Sufrimos por nuestras malas decisiones. Si yo me transformo en un fumador, es muy probable que termine con cáncer de pulmón o de tráquea, y quién sabe si no, adelantándose mi tumba que se abra. Si yo gasto más dinero del que tengo, me voy a la bancarrota. ¿Y quién es el culpable? No le echemos la culpa al vecino o a la esposa o a Dios. Fueron mis decisiones, decisiones no apropiadas, decisiones desbalanceadas, decisiones que no representaban seguramente, como las ilustraciones que acabo de mencionar, la voluntad de Dios. Porque tomé decisiones que me traen consecuencia. Un buen ejemplo de esto lo podemos tomar de un personaje del pasado. Cuando digo del pasado, de mi tiempo, pero como ustedes son jóvenes tal vez no lo recuerden, se llamaba Steve Irwin. Steve Irwin, en el año 2006, por lo tanto no está tan viejo la cosa, ¿no es cierto? Creo que varios ya habíamos nacido en el 2006. Bueno, usted, hermano, creo que es más joven, nacido después del 2006, ¿no es cierto? Pero la mayoría de nosotros nacimos después del 2006. Él, ese año, ese mes de septiembre, era conocido, de paso, como una personalidad de la televisión, era un zoólogo sobresaliente, era un conservacionista llamado el cazador de los cocodrilos. No sé si alguna vez alguno de ustedes vio programas de él en el canal Discovery o algunos semejantes de ese tipo. Hacía proezas con los animales. Él había andado debajo del agua, como era lo que estaba sucediendo en esa ocasión, muchas veces. Había jugado con las rayas. ¿Saben cuál es la raya, no es cierto? No me refiero a una raya, ¿no es cierto? Sino el animal, ¿no es cierto? Ese pez. ¿Perdón? Ese, ¿no es cierto? Correcto. Pero ese día, el filmador que lo estaba acompañando debajo del agua escuchó sus últimas palabras cuando dijo, me estoy muriendo. La púa de la cola de una raya atravesó su corazón.
y a la edad de 44 años dejó una esposa, viuda, y a 2 preciosos niños huérfanos. ¿Why? ¿Por qué? Por su decisión. Esa es la segunda clase de sufrimiento que nosotros podemos confrontar en la vida. Primero porque nacemos, vivimos, nos movemos en este mundo de pecado, degradado por el pecado, y hay circunstancias adversas que suceden debido a esa condición. Segundo, porque no tomo buenas decisiones. Y de paso, tomar malas decisiones, acompáñenme en este pensamiento si son tan amables. Tomar malas decisiones significa tomar decisiones separados de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si la tomo con Dios o si Dios la toma por mí, no voy a tener malas consecuencias porque Dios no es el Dios del mal. ¿No es cierto? Tercera fuente del sufrimiento. Esa es la que del apóstol Pedro se está refiriendo. Y es lo que yo llamo el sufrimiento que forma el carácter. Es el sufrimiento que forma el carácter. Es cierto, no todo el sufrimiento es por la consecuencia de que vivimos en este mundo degradado por el pecado, ni como consecuencias naturales a nuestras decisiones. La Biblia dice que algunas veces el sufrimiento se debe a la voluntad de Dios porque Dios está más interesado de mi carácter que de mi comodidad. Dios está más interesado de tu carácter, de nuestro carácter, de tu carácter, querido hermano, allí en tu casa, que de darte comodidad. Para entender lo que el griego nos enseña, nos quiere enseñar, el idioma original en el que el apóstol Pedro escribió, incluso yendo a otras lenguas, el hebreo primordialmente del Antiguo Testamento, tenemos que entender el significado de algunas expresiones para darnos cuenta qué es lo que está detrás de esas palabras que textualmente fueron puestas en español. Recordarán varios de ustedes, si no todos ustedes, en el libro de Éxodo, cuando Israel estaba esclavo en Egipto y que quería salir porque Moisés había aceptado el llamado de Dios después de sentirse inseguro y lo recordamos esos detalles. Dice el relato bíblico varias veces que cuando vino las plagas, anteriormente a cada una de las plagas, o la mayoría de la declaración que hace la Biblia, que Dios endureció el corazón de Faraón. Incluso lo estudiamos en la lección de la escuela sabática hace pocas semanas atrás. ¿Qué está queriendo decir? Dios endureció el corazón. No es que Dios lo endureció al corazón. Pero Dios se hace responsable. ¿Por qué? Porque si aquí está el faraón, Dios podría decir, muy bien, tú haz lo que tú quieras. Pero como Dios ama hasta el faraón también, a través de su Espíritu Santo le envió llamados, le envió mensajes, de tal manera que el faraón pueda responder positivamente, pero él, en lugar de responder positivamente, respondió en forma negativa. Y en ese sentido, Dios, por haber enviado al Espíritu Santo a trabajar en el corazón de Faraón, Dios dice, yo endurecí su corazón. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo que en algunas ocasiones, por ser hijo de Dios, por obedecer su palabra, por seguir sus instrucciones, porque es su voluntad, vamos a sufrir en esta tierra. Pero no porque yo me deleite del sufrimiento de mis hijos, porque Él nunca se deleita del sufrimiento, sino porque Él sabe que a través de ese único o último camino del sufrimiento de su hijo, le puede formar el carácter que le habrá de dar el
gozo para vivir por la eternidad en la patria celestial. Dime si tú no eres mamá o papá, si no preferirías darle una vida más feliz a tu hijo, si pudieras. Pero dime también si no quisieras que si sabes que no hay otro camino para que tu hijo sea mejor, un buen hombre, una buena mujer, un hijo de Dios, un servicial ser humano en la comunidad donde vive, si sabes que la única forma para que lo logre, porque anda bien lejos de Dios, bien lejos de tus principios, bien lejos de la voluntad de tu familia y de la sociedad inclusive, ¿no permitirías que tenga alguna clase de sufrimiento sabiendo que a través de ese raro, feo, incómodo camino, tu hijo va a ser sacudido y va a poder tomar los caminos correctos? Si eso nosotros lo haríamos, cuánto más Dios que te ama, nos ama mucho, pero mucho más que nuestro Padre y nuestra Madre terrenal. Dios no manda el sufrimiento. Dios permite que la gente del mal, ¿recuerdas la historia de Job?, intervenga en la vida de su hijo hasta el límite de lo que él sabe, aunque Job no sabía cuál era su límite, cuál es el límite que Job podía soportar. Años atrás me tocó entender un poco mejor, porque creo que cuando uno sufre en carne propia entiende mejor algunas cosas, ¿no es cierto? Y muy de cerca, alguien que quiero profundamente pasó por una crisis bien severa. Yo me acuerdo haberme arrodillado en mi cama por un largo tiempo. Y entre las cosas que le decía al Señor, por favor, querido Dios, no permitas que él sufra o ella sufra, dámelo a mí. Yo me las aguanto. Porque se me destrozaba el corazón de ver a esa persona que quiero tanto sufrir y no encontrar solución a la crisis. No es que Dios lo manda, Dios lo permite, pero sentía que era demasiado. Sin embargo, si tú miras la historia, aquí estoy. Y esa persona que quiero, allí está al frente. Nos sentíamos que nos estábamos hundiendo, que se terminaba el mundo, que ya no valía la pena vivir, que no había significado suficiente para disfrutar de la vida. Sin embargo, Dios no falló. Porque Él sabía de que esa persona y que este servidor y quien sea la persona tiene un límite mayor del que conoce, pero no lo conoce y por lo tanto no sabe que puede soportar. Y tan solo a través de la voluntad de Dios, que está más interesado de tu carácter que de tu comodidad, permite el sufrimiento de tal manera que te digas, ¡wow! No sabía que podía, pero Él me hizo más poderoso de lo que yo pensé que era. Esta clase de sufrimiento no tiene explicaciones lógicas. Porque es lógico entender un huracán vino y, bueno, ¿qué le va a hacer? Es fácil entender por razonamiento lógico del ser humano, bueno, si yo estoy pagando las consecuencias de mis actos, ¿qué le voy a hacer? Aunque siempre nos gusta echarle la culpa a otro, pero cuando hacemos nuestra introspección nos damos cuenta de que nosotros somos los culpables. Y es fácil razonarlo. Pero esta clase de sufrimiento de la cual el apóstol Pedro está hablando, no hay una explicación. No hay una explicación. Es esa clase de sufrimiento que produce dos posibles respuestas: acercarnos a Dios o alejarnos de Él. ¿Cuántos escogen ese otro segundo camino cuando Dios quiere que tomemos el primero? Si en tu mente en este momento estás pensando en un hijo, que hiciste lo mejor que sabías podías hacer para él, le diste la educación cristiana, te costó mucho dinero, pero creías en la educación cristiana y le ofreciste lo mejor que tú sabías que se podía dar.
En tu casa había el culto familiar a la mañana y a la tarde. Era agradable como la sierva del Señor. Mi escritora predilecta, Elena de White, lo dice que sea así, que se debe hacer. En tu casa había un ambiente de amor, de sociabilidad, de alegría, de comodidad, donde tus hijos no solamente disfrutaban de estar en casa, sino de traerse a sus amigos porque querían que sus amigos conocieran cuán cool éramos nosotros o eras tú como padre o madre. Sin embargo, escogió el camino incorrecto. Y dices, ¿qué pasó? Tal vez tuvo una prueba que Dios la envió para que vuelva. Y el libre albedrío de ese tu hijo, de tu hija, de ese pariente, de ese amigo, de ese vecino, de ese compañero de trabajo, en lugar de tomarlo en esa dirección, lo tomó en la opuesta. Si ese fuese tu caso, no te desanimes, ¿sabes por qué? Porque Dios ama más a ese tu hijo que tú. Y Él no es que le mandó eso para decir, bueno, y ahora arréglatelas. Tal vez incluso en algún papá, después de haberle mandado 15 oportunidades o 25 oportunidades o 7 oportunidades, dice, se terminó. Pero Dios nunca dice, a no ser el día final, se terminó. Todavía sigue insistiendo así que si Él, tu hijo, si esa persona que tú quieres no está respondiendo para bien, no es que Dios le mandó, pero Dios permitió que pase y respondió en forma contraria a lo que tú quisieras que lo haga. Recuerda que Dios no termina con él y va a seguir obrando y va a seguir probando y va a seguir sin violentar su libre albedrío, haciendo todo lo posible. Y Dios, cuando dice todo, es todo. Mamma mía, todo, todo, todo. No queda ni una pizquita porque Dios es el todo poderoso y va a hacer todo lo posible. Es cierto, no todos lo van a escoger, porque si así fuera, pues no sé cuándo Jesús viene, porque en este mundo hay más gente lejos de Dios que cerca. Pero eso es obra del Espíritu Santo y Él lo va a hacer en un instante si fuera necesario, y lo va a hacer sin duda alguna, pero utilizándome a mí y a ti también. Ahora, siendo de que hay 3 fuentes y una de ellas del sufrimiento es por la voluntad de Dios, porque Dios está más interesado de tu carácter que darte tu comodidad, ¿cómo puedo hacer frente? ¿Cómo puedo desarrollar fe ahora para que cuando venga la crisis, cuando venga el problema, esté fuerte y siga adelante en lugar de escoger el camino opuesto al que yo quiero? Es el apóstol Pablo, sin necesariamente buscarlo en este momento, porque entiendo que nuestro culto ya termina en 6 minutos, que nos menciona, y ahora lo pongo en mis palabras, 3 caminos para desarrollar nuestra fe en Dios. 3 caminos. Es el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que lo menciona a partir del versículo 13 en adelante. Primero, escuchándolo. No lo escuches con sueños, aunque Dios manda sueños. Claro que sí. Y tenemos una evidencia esta mañana, ¿no es cierto, hermana Margarita? De una persona que sintió que Dios y le mandó Dios responde. Claro que sí. Pero Dios no es el único que da sueños. Por lo tanto, que tu vida cristiana no dependa de sueños, no dependa de me siento. Porque muchas veces saliste a trabajar a las 4 de la mañana sin sentir ganas de trabajar. Pero fuiste, ¿por qué? Porque eres maduro, porque eres responsable, porque tienes que cumplir una tarea para sostener a tu familia. Por lo tanto, si en la vida común nosotros no nos basamos en sentimientos, ¿por qué debemos basarnos en sentimientos con Dios? Debemos escucharlo a través de este libro sagrado. Se dedicó años, siglos, para que no haya ninguna duda que le podamos entender por lo menos los elementos básicos para nuestra salvación, de tal manera que podamos ir con Él para vivir por la eternidad.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios la aceptaron como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia está muy comprometida a que nosotros, sus miembros, estudiemos la Biblia como un hábito. Dime si no es eso el propósito del folleto de la lección de la escuela sabática, ¿no es cierto? Es que todos los días tengamos la oportunidad de analizar algún pensamiento sacado de las Escrituras que se aplique a nuestra vida o podamos entender mejor las Escrituras. Dime si no es lo mismo el devocional matutino, que ahora hay para niños, para grandes, para adultos, para mujeres, para los hombres no importa, ¿no es cierto? Algún día vamos a escribir algo que nos sirva para nosotros. No sé qué vamos a escribir porque nos servimos para escribir, pero no importa. La iglesia ha estado interesada en que tú y yo tengamos el hábito de leer la Escritura, pero mi invitación para contigo, si eres tan amable de aceptarla, es no la leas como un requisito, porque requisitos no abren la puerta del cielo. No me entiendas mal. Si Jesús vive en mí, voy a querer hacer todo lo que Él me dice en su palabra. Incluso le voy a preguntar, ¿qué más? Pero si Jesús no vive dentro de mí y lo tomo como un requisito, la vida cristiana se transforma en una pesadilla. Por lo menos pregúntale a tus hijos. Pero si Jesús vive en mí, con qué alegría le hago caso a Dios y le pregunto, dime qué más. Por eso que abro los libros rojos y digo, dime qué más, ¿cómo lo puedo aplicar en mi casa? Cuando niño, siglos atrás, me acuerdo que nosotros nos bañamos antes de la puesta del sol el viernes. Y mi tarea, tal vez por eso por eso me cuesta hacerla, era lustrar los zapatos de toda la familia. Cuando la instrucción que Elena de White nos da, muy sabia, tenía que ver no con encender el grifo o la manija o lo que sea del agua para que salga caliente, sino que había que calentar una caldera y había que poner leña y había que cortar leña. En otras palabras, había que trabajar un montón para poder conseguir de tal manera que ella diga, prepárense. Y así algunos otros elementos. No lo hagas como deber, sino hazlo como querer saber de alguien que te quiere. Y de veras te quiere. Un montonazo te quiere. Y dice, de paso, ¿no leíamos así la carta que nos mandaba la novia? ¿O el novio? Bueno, el novio generalmente no escribía, ¿no es cierto? Los hombres no somos muchos de escribir, según los investigadores. Pero abre la Biblia en ese tono. Háblale. Si tú quieres que tu carácter se mejore, si tú quieres tener fe para hacer frente cuando venga, escúchalo. Escúchalo, no como un deber, sino como un gozo. Aunque empieces sin tener gozo, porque habrá mañanas, habrá tardes en que no vas a tener ganas. Ábrelo. Y dile al Señor, no tengo ganas, pero lo quiero hacer, pero no como un deber, porque lo quiero hacer para conocerte mejor. ¿No lo hacemos para el trabajo? Yes. Why not for Christ? ¿Por qué no lo vamos a hacer por Jesús? Segundo pilar, segundo camino para desarrollar mi fe hoy de tal manera que cuando venga dificultad, la peste, la enfermedad o lo que sea, siga airoso. Segundo camino es hablarle. Tú puedes rezar o puedes orar. No es difícil rezar, tienes que tener buena memoria. Porque rezar significa repetir palabras que alguien escribió bonitamente
para impresionar. Pero si tú recuerdas que Dios conoce tu corazón, no lo puedes impresionar, porque Él sabe lo que hay. Por lo tanto, escoge la oración y ora, habla. A tu novia, ¿cuántas horas le hablabas y no te diste cuenta? Y tus padres te llamaron, o el preceptor del colegio, si estabas interno, te decían, afuera, no sigas, ¿qué pasó? Háblale de esa manera. Mi esposa en algunas ocasiones me dice, pero ¿qué hago cuando me distraigo? Sigue hablándole de lo que el Espíritu Santo te quitó, todo el enemigo, pero háblale. La clave es hablarle a Jesús, pasar tiempo con Él. No, por favor, no pensemos que la oración personal debe ser solamente de rodillas. Sí, siempre y cuando se pueda, yes, porque Él se merece nuestro respeto. Pero háblale si es necesario con los ojos abiertos. Si estás manejando, no cierres los ojos. Si estás trabajando, habla con Jesús. La clave es comunicarme. ¿Por qué? Porque si Jesús y yo estamos juntos, pues tengo fe. Y si tengo fe, cuando las dificultades que no tienen explicación suceden, aunque en el fondo pensara que es por la voluntad de Dios, me va a costar. Pero si tengo fe, por supuesto, Señor, vamos, lo hacemos juntos y podemos lograr la victoria. Y tercer pilar, tercer camino para formar mi carácter, para desarrollar fe en Dios, para que mi carácter sea más semejante al carácter de Jesús, es compartirlo. Compartirlo. Salmo 66, versículo 16. Vengan y escuchen todos, y les contaré lo que hizo por mí. ¿Tus vecinos saben de Jesús como tú sabes? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus parientes? ¿Tu cónyuge, tu hijo? No utilicemos la pandemia como detención de servirle a Dios en compartirlo. Tendremos que cambiarlo. Yes, el modelo debe ser distinto. ¿Saben cómo yo le he sugerido a las iglesias antes de jubilarme sobre este tema? Por supuesto, la pandemia no había llegado. Tan solo una modificación. Escoge 3 nombres o 5 que están en tu lista de contactos. Hoy la palabra es contactos. Primordialmente de contactos de personas que están viviendo cerca de ti. Y mándales un mensaje de texto, un WhatsApp, o un ZapWap. Estoy orando por ti. Te aprecio y quiero que Dios te mantenga con salud. ¿Sabes decir eso? El impacto que tiene hoy. Porque si eso lo hubieras escrito a ese amigo o ese compañero de trabajo en tiempos normales, él lo ignora. O él te dice, este es uno de los fanáticos. Pero ahora que estamos todos un poco nerviositos, que mi compañero o mi jefe o mi vecino me mande un WhatsApp diciendo que quiere que Dios cuide de mi salud, aunque yo no crea en Dios, sé de que tengo a alguien que está interesado en mí. ¿Y por qué, si yo fuera ateo, por qué no darle chance a Dios? ¿Qué pierdo? En otras palabras, es transformar la desgracia en bendición. Mira lo que Elena de White dice al particular, el libro Evangelismo, páginas 135 y 136. Levantad a los que están caídos. Pero noten el detalle que ella da acerca de cómo levantar a los caídos. No sé si estoy haciendo bien de leer de Elena de White. ¿Está bien para la iglesia? Okay. Escuchen esto, tratad las calamidades como si fueran bendiciones disfrazadas.
En otras palabras, ¡ay, qué desgracia! ¡Ay, qué miseria! ¡Ay, qué problema! El mundo se nos viene abajo. No sé cuándo. Transfórmalo. Y transfórmalo para bien. Saca beneficio. En otras palabras, ese WhatsApp no es sacarle beneficio de las circunstancias que el enemigo puso para que nos impida. Pues, ¿por qué si somos hijos de Dios vamos a ser guiados por Él o impedidos por Él? Tendremos que cambiar nuestra metodología, pero no el propósito de la existencia que tenemos en esta tierra. Y es crecer, tener fe en Dios, y tener fe en Dios se lo logra escuchándolo, hablándole y compartiéndolo. Y no dudes, ella continúa diciendo, y las desgracias como si fueran favores, trabajad de tal manera que la esperanza brote en lugar de la desesperación. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí. El mundo se está destruyendo, no se está destruyendo. El mundo está desorientado, el mundo está preocupado, el mundo está nervioso. Porque decían, no puede ser que el 21 nos tome y nos tomó. Y la vacunación un día terminará. Pero leía días atrás, y por cierto que no me gusta ser pájaro de mal agüero, que vamos a tener que saber vivir con el COVID por el resto de nuestras vidas. Capaz que no con la tapaboca o el boca tapa, pero que tendremos que ser vacunados. Y bueno, al final no nos vacunábamos genuinamente o nos pedían que nos vacunemos por el flu, como que tal vez tengamos que hacer algo así. No sé. El único que sabe es el Creador. Pero aprovechemos, aunque pensamos que todo se iba a tranquilizar. De mi parte yo dije, esto es una cosa de 2 meses y ya. Un montón de viajes fueron cancelados. Ustedes, los míos, de todo el mundo. Mis suegros, ustedes saben que hay buenos suegros y los otros. Yo tengo un buen suegro. Y tiene 97 años. Su esposa 95. Él es pastor también de la iglesia. Está viejito. Viejito. Mi esposa no debe estar escuchando. Viejito. Y ahora que me jubilé, nos habíamos propuesto de ir 2 veces al año para estar con él. Porque es la hermana de mi esposa la que cuida de él. Es injusto. Solo que él vive, aunque es uruguayo igual que mi esposa, vive en Argentina, porque ahí es donde vive su otra hija. Y seguirnos a nosotros era un imposible, porque como pastores hoy estamos acá, mañana estamos allá, y los pobrecitos necesitan estabilidad. Una persona mayor necesita cierto grado de estabilidad, ¿no es cierto? Así que se fueron a vivir allá. Pero ella los está cuidando y pensamos es injusto. Ahora que podemos, vamos a ir a visitarlo. Por lo tanto, suspendimos un par de meses, seguimos suspendiendo y seguimos suspendiendo y seguimos suspendiendo. Aunque ya la pandemia nos lleva tiempo, todavía estamos. Así que utilizar este camino del WhatsApp o el ZapWap, ¿por qué no usarlo? Toma tus contactos, 4, 3, 5. No solamente mándale mensajes a Nicaragua, también. Pero ¿qué impacto puedes hacer en su vida después del WhatsApp? Pero tú puedes hacer un impacto en la vida de esa persona que está cerca de ti a través del primer paso del WhatsApp. Y después tan solo decirles, sigo orando por ti. Si hay algún motivo especial que tú quieres que ore por ti o por tu familia, dímelo y con gusto voy a orar. Y cuando te lo haya dicho, le vuelves a mandar un mensaje o ahora tal vez una llamada telefónica vía WhatsApp o vía lo que quieras, hay tantos. ¿Cómo le está yendo a tu hijo que me contaste que está con problemas? Demuéstrale que you do care, que realmente te interesas por esa persona que ese amigo, ese compañero de trabajo, ese vecino te compartió. Y vas a ver cómo estás tocando su corazón ahora. Antes no lo ibas a lograr, pero ahora, yes. Eso es transformar las desgracias en una bendición para Dios. No importa, no iba a decir no importa el tiempo, sí.
No importa qué flechas te sean lanzadas en la vida o te hayan sido lanzadas. No importa lo que sufras en esta vida. Dios quiere que el tercer tipo de sufrimiento llegue a tu vida para que te afirmes más en Él. En el año 1876, el gobierno británico pasó una ley en cuanto a los barcos comerciales de su país. Esa ley requería que todo barco tuviera una marca en su arco. El arco de una navegación, whatever, es la parte de abajo donde toca el agua. Se le requirió por ley que haya una marca. Y ustedes, si han subido a un crucero, naturalmente les sugiero que se suban a un crucero si tienen forma de entrar de vuelta, porque es un poquito ingrato quedarse en la navegación luego. Habrán notado de que si no hay pasajeros, se ve la parte del otro color. O un barco de carga, que si no tiene la carga, está por arriba. El propósito de esa ley nueva era para que haya seguridad en la navegación. Esa marca se llamó la marca Plimsoll, en nombre del representante del gobierno que favoreció la implementación de esta ley. Yo quiero sugerirte de que Dios tiene una marca Plimsoll para ti también. Él no va a permitir, repito, no va a permitir que prueba alguna, aunque sea por su voluntad, supere la raya Plimsoll, la línea Plimsoll que Él sabe que tú tienes. Por eso esta mañana quiero hacerte una invitación. Si tú crees en Dios, como el apóstol Pedro lo mencionó, si tú crees que Dios va a cumplir su palabra de que no te va a ahogar, sino que Él va a tolerar, a permitir el sufrimiento si es que es para formar tu carácter, de tal manera que puedas y quieras vivir por la eternidad en el cielo. Y quieras esta mañana decirle al Señor Jesús, no solamente creo, sino que quiero desarrollar mi fe. Voy a tomarme el tiempo al inicio de todavía este primer año a tomar tu palabra con la seriedad y el cariño que tú quieres que yo tenga. Que voy a pasar tiempo hablando contigo donde quiera que esté. Señor, ¿me compro este vestido? ¿Me compro este pantalón o no? ¿Por qué no hablar con Jesús de cosas al final no las hablamos nosotros antes de comprarla? ¿Y por qué no involucrarlo a Jesús en todo lo que nosotros estamos haciendo? Y junto con eso voy a compartirlo a Jesús y de esa manera juntos cumplir con el propósito de la existencia que nos tiene en esta tierra. Ser un misionero, ser un instrumento, ser un embajador del cielo de tal manera que el mundo, antes que sea demasiado tarde, pueda saber que hay esperanza en medio de un mundo desafiante. Si ese es tu deseo, sé que hice una invitación compleja, con dos partes. Si aceptas que Dios va a permitir que seas tentado o probado hasta donde Él sabe que puedes, porque Él tiene el deseo de formar tu carácter más que darte comodidad. Y si quieres desarrollar tu fe de tal manera que cuando venga la dificultad salgas airoso, a ti, querido hermano que nos estás mirando, allí en tu casa dilo en forma silenciosa. No es necesario que te lo manifiestes. Pero ustedes, queridos hermanos que están aquí, ¿serían tan amables de acompañarme para demostrarle al Señor cuán comprometidos poniéndonos de pie en este momento para tener nuestra oración de cierre? Buen Dios, gracias de todo corazón
porque eres maravilloso. Sobrepasas toda imaginación que podamos nosotros tener acerca de ti. Podemos entender lo que es todopoderoso, porque sabemos lo que es la fuerza. Nos cuesta entender el todo, pero tú sobrepasas mucho más. Podemos entender algo de tu amor porque nosotros amamos a alguien, pero tu amor sobrepasa eso infinitamente, si me permites, querido Dios, decirlo de esa forma. Por eso, y mucho más, gracias. Gracias por Jesús. Porque es gracias a que sabemos de la existencia y de la obra que hizo en la cruz, que tú y yo, cada uno de nosotros, querido hermano, le podemos decir y te podemos decir a ti, querido Dios, sabemos que tenemos futuro. Que sabemos que hay una patria celestial que aunque el mundo se desplome a nuestro lado, el mundo nuestro no se para porque hay un más allá del sol. En esta mañana ves a tu iglesia puesta de pie y a nuestros hermanos en sus corazones allí en sus casas tomando la misma decisión. Para decirte, Señor, este año queremos pasar más tiempo escuchándote, queremos pasar más tiempo hablándote. Queremos pasar más tiempo compartiéndote. Queremos desarrollar la fe para que cuando vengan los momentos difíciles de pruebas que no tienen explicación lógica humana, no nos tomen desprevenidos y nos desanimemos, sino que salgamos airosos haciendo el bien, como el apóstol Pedro nos menciona. Así como hemos disfrutado y estamos disfrutando de tu presencia aquí, querido Dios, al ir a nuestros hogares, que tu Espíritu Santo continúe con nosotros. En el dulce y suficiente nombre de Jesús lo pedimos.